El Congreso de los Diputados es la Cámara Baja de las Cortes Generales. Su regulación principal en la Constitución española se encuentra en el artículo 68, cuyo apartado primero dispone que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en los términos que establezca la ley. En concreto, este precepto encuentra su desarrollo en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, Ley Orgánica 5.1985, de 19 de junio, que establece el número de diputados en 350, elegidos según el sistema general establecido en dicha ley orgánica en candidaturas de listas cerradas y bloqueadas. El apartado 2 del artículo 68 de la Constitución establece la provincia como circunscripción electoral y así se verifica en las elecciones generales al Congreso de los Diputados, en los que cada provincia cuenta con un mínimo de 2 diputados y los restantes se distribuyen proporcionalmente a la población de las mismas en cada convocatoria electoral. La elección, dice el apartado 3 del artículo 68 de la Constitución, se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. En concreto, en España se utiliza con carácter general el sistema DON de conversión de votos en escaños con una barrera electoral del 3% en cada provincia, de tal manera que solo entran al reparto de diputados las formaciones políticas que superen dicho porcentaje de votos. El Congreso, apartado 4 del artículo 68, es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara, que puede verificarse de manera anticipada, esto es, antes de que transcurra dicho plazo de 4 años. Por último, el apartado 6 del artículo 68 dispone que las elecciones tendrán lugar entre los 30 y los 60 días desde la terminación del mandato, señalando que el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. En concreto, la fecha de la constitución de la siguiente Cámara aparece fijada en el Real Decreto de convocatoria de las propias elecciones generales. El Congreso de los Diputados es la Cámara preeminente en nuestro sistema parlamentario, consagrándose en el mismo un bicameralismo imperfecto que contrasta, por ejemplo, con otros sistemas como el italiano. Y ello se muestra de manera profusa a lo largo del texto constitucional. Así, por ejemplo, en la aprobación de leyes orgánicas que exigen mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del proyecto, según establece el artículo 81.2 de la Constitución. También en la convalidación o derogación de los decretos leyes, que deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación y pronunciándose expresamente el Congreso dentro de dicho plazo, artículo 86.2. También los proyectos de ley con carácter general y prácticamente sin ninguna excepción, una vez aprobados en Consejo de Ministros, han de ser sometidos al Congreso, artículo 88, acompañados, dice el mismo, de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. En definitiva, en el procedimiento legislativo es el Congreso de los Diputados la Cámara decisiva y la que dirime las posibles discrepancias con el Senado. Se muestra ello, por ejemplo, en el artículo 92, cuando establece que cada proyecto de ley no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta en caso de veto el texto inicial o por mayoría simple una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. También compete al Congreso, además del Gobierno, la posible declaración de urgencia de los proyectos de ley, artículo 90, apartado 3. El artículo 92.2 también confiere al Congreso la potestad de autorizar la propuesta del presidente del Gobierno para la convocatoria de referéndum consultivo. Importantísima es, por otra parte, la función de esta Cámara en la investidura del presidente del Gobierno, importantísima y exclusiva, puesto que el artículo 99 le confiere esa facultad con exclusión total del Senado, hasta el punto de que el fracaso en la investidura de un candidato comporta la disolución automática no solo del Congreso, sino también de la otra Cámara. Otras potestades del Congreso se recogen, por ejemplo, en el artículo 102.2 para la iniciativa de exigencia de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno, la responsabilidad política solidaria de los mismos, artículo 108, se exige también ante el Congreso de los Diputados, y de la misma forma que ocurría con la investidura del presidente del Gobierno, los instrumentos de exigencia de responsabilidad política son igualmente exclusivos del Congreso. Así, la cuestión de confianza, que ha de ser salvada mediante una mayoría simple de los mismos, artículos 112 y 114.1 de la Constitución, y la moción de censura constructiva, artículos 113 a 114.2, que para ser aprobada precisa de la mayoría absoluta de los diputados. El Congreso tiene también la intervención exclusiva en la declaración y control de las situaciones de excepción, artículo 116, tiene también un papel preeminente en el procedimiento legislativo de aprobación de los presupuestos generales del Estado, artículo 134, y por último un papel dirimente en la aprobación de la reforma constitucional por mayoría de 2/3, según establece el artículo 167.2, siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado. Por último, la Constitución consagra una posición especial del presidente de esta Cámara al otorgarle el refrendo de la propuesta y nombramiento del presidente
presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99, así lo dice el artículo 64.2, y la presidencia de las sesiones conjuntas según el artículo 72.2. Y también hay una mención en la Constitución a la Comisión Constitucional del Congreso por el papel que le compete en el examen de proyectos de estatutos de autonomía y de sus reformas, siendo este, una vez más, otro procedimiento legislativo de carácter especial en el que el Congreso ostenta ese papel decisivo frente al Senado.